Saludos mis amados hermanos y hermanas en Jesucristo, que el Señor les bendiga. Les saluda Carlos Efraín, su hermano en Jesucristo, predicador católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a este compartir de la palabra del Señor, la cual es la lámpara para nuestros pasos, la luz en nuestro sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Además, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, nos llega hasta los tuétanos, no hay criatura que ella pueda resistirla, nos dice Hebreos 4:12 en adelante. Vamos en este día a leer, a meditar la palabra del Señor del Evangelio del día de hoy, miércoles 14 de diciembre del 2022, del Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos del 18 al 23. Vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos ilumine para que ustedes y yo podamos entender, para que podamos comprender, para que podamos recibir la palabra de Dios con un corazón humilde y no contentarnos solamente con recibirla, sino que la podamos poner por obra, nos dice en Santiago capítulo 1, versículos del 21 al 22. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda distracción, toda pereza espiritual, todo lo que no venga de Dios. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Lucas capítulo 7, versículos del 18 al 23. Los discípulos de Juan lo tenían informado de todo aquello. Llamó pues a 2 de sus discípulos y los envió a que preguntaran al Señor: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Los hombres, al llegar donde Jesús, dijeron: Juan Bautista nos envía a preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? En ese momento, Jesús curó a varias personas afligidas de enfermedades y achaques y de espíritus malignos, y devolvió la vista a algunos ciegos. Contestó pues a aquellos mensajeros: vuelvan y cuéntenle a Juan lo que ustedes han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos se despiertan y una buena nueva llega a los pobres. Dichoso aquel para quien yo no sea un motivo de escándalo. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a este compartir de la palabra del Señor. Hoy miércoles 14 de diciembre del 2022. Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un saludo muy especial para todos. En este día vamos a meditar la palabra del Señor. Hoy en el Evangelio según San Lucas capítulo 7 versículos del 18 al 22. Nos dice: los discípulos de Juan lo tenían informado de todo aquello. Llamó pues a 2 de sus discípulos y los envió a que preguntaran al Señor: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Aquí vemos que Juan se encuentra en la cárcel. Recuerdan que Herodes lo había mandado a meter preso porque Juan era un profeta que anunciaba la buena nueva, preparaba los caminos para la venida del Señor, a la vez denunciaba el pecado. Y uno de los pecados que Juan denunció, el pecado de adulterio, que Herodes estaba viviendo con
Herodías, la mujer de su hermano Filipo. Juan le había dicho que eso no es correcto. Herodes lo mandó a meter a la cárcel. Y a veces eso sucede con las personas que predicamos la palabra del Señor, con las personas con todas las personas que tratamos de llevar el Evangelio a la buena noticia del Señor. Siempre hay personas que no las acogen, siempre hay errores que buscan callarnos la boca. Por ejemplo, de hoy en día, en el mundo entero, se está promoviendo tanto el aborto, se está promoviendo tanto el matrimonio de hombre con hombre, mujer con mujer. Y cuando nosotros evangelizamos con la palabra del Señor, mostramos claramente no al aborto. Claro es el mandamiento del Señor que dice no matar. Cuando mostramos Génesis 1:27, dice que Jesús los hizo macho y hembra. Génesis 2:22 en adelante. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Cuando tratamos de predicar la palabra del Señor, siempre hay Herodes, gente con la actitud de Herodes que quieren vivir en el pecado y quieren callar a los profetas, a los evangelizadores, a los que llevamos la palabra del Señor. Y esto le sucedió a Juan. Juan lo que hizo fue denunciar el pecado, decir lo que estaba mal, y por decir lo que estaba mal, Herodes lo mandó a encarcelar. Y desde la cárcel le viene la duda. En Juan 1:29, él cuando no estaba en la cárcel decía de Jesús, Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Pero cuando Él está en la cárcel, Él tiene una duda. Nosotros cuando nos encontramos en situaciones difíciles, a veces nosotros podemos dudar en dónde está Dios, en dónde está Jesús. Jesús, te has olvidado de mí. Podemos nosotros dudar. Pero la promesa del Señor es clara, Mateo 28:20. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Más bien lo que ustedes y yo podríamos pensar en nuestros momentos difíciles, en nuestras tribulaciones, en nuestras pruebas. Romanos 8:32. Si Dios está con nosotros, Romanos 8:31. Si Dios está conmigo, ¿quién podrá estar contra mí? Ni la preocupación, ni la enfermedad, ni la situación económica. Nada me podrá hacer desesperar, porque Dios es mi Padre. Qué feliz soy hijo suyo, hijo de Dios. Entonces, Juan envía a sus dos discípulos para que ellos pregunten a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Y vamos a ver la actitud de Jesús al ver que vienen dos discípulos de Juan a preguntarle esta pregunta. Los hombres al llegar donde Jesús dijeron, Juan Bautista nos envía a preguntar, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Vamos a ver la actitud de Jesús, versículo 21. En ese momento Jesús curó a varias personas afligidas de enfermedades y achaques y de espíritus malignos, y devolvió la vista a algunos ciegos. Miren, cuando los discípulos de Juan llegan donde Jesús a preguntar, Juan Bautista nos envía a preguntar si eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro. Jesús no dice nada. Jesús muestra con hechos. La invitación para ustedes y para mí, mis hermanos y mis hermanas, en este día es, si nosotros decimos creer en el Señor. Ayer hablábamos de la fe y la obediencia. ¿Recuerdan lo que en Romanos 1:5 predicamos? La obediencia a la fe. La fe en Jesucristo consiste en creer, confiar y obedecer. Si nosotros creemos en Jesucristo, si nosotros confiamos en Jesucristo, debemos de obedecerle. Y eso debería demostrarse a través de nuestros hechos, a través de nuestros actos, a través de nuestras obras diariamente. Las obras tienen que ser diariamente, no es que una vez hacemos algo bueno y con eso ya estamos salvos, no. Porque el Señor nos dice, con perseverancia salvarán vuestras almas. ¿Recuerdan allá? Y también la semilla que cayó en el terreno bueno son los que reciben la palabra del Señor con un corazón humilde y con perseverancia dan mucho fruto. Lucas 8:15. Entonces,
el mismo Señor Jesucristo, el Maestro de Maestros, aquí Él se pone a actuar, que nos invita a nosotros a no solamente quedarnos escuchando la palabra de Dios, sino actuar, recibir la palabra de Dios y porque ella salva nuestras almas y ponerla en práctica. Santiago capítulo 1 versículo 21 y 22. Entonces Jesús en ese instante se pone a curar a los enfermos, a desechar a los demonios, a dar la vista a los ciegos, les muestra con hechos. Y luego de los hechos, contestó pues a los mensajeros: vuelvan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Miren, dos cositas. Vuelvan y cuéntenle a Juan lo que han visto y lo que han oído. Esto lo que han visto y han oído tiene una explicación teológica tremenda, bien grande. Lo que ustedes han visto y lo que ustedes han oído, vayan y cuenten a Juan. Lo mismo cuando Jesucristo envió a sus discípulos por allá en San Marcos 15, 16, en San Mateo 28, del 18 en adelante. Jesús dice, vayan y proclamen la buena nueva. Entonces, a lo que quiero llegar es que Jesucristo no escribió nada. Por ejemplo, a los discípulos de Juan no agarró un papelito y dijo, denle a Juan este papel, y donde él escribió, oh, yo soy el Mesías. No, él le muestra con hechos. Vayan y cuenten lo que han visto y oído. Lo mismo a sus discípulos. Jesús dice, vayan y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he enseñado. Proclamen la buena nueva a toda la creación. Por eso Jesucristo, él no escribió nada. ¿Qué hizo el Señor para que su mensaje, para que la salvación llegara a todos los confines de la tierra? Jesús funda su iglesia, encarga su evangelio a sus apóstoles para que ellos vayan y prediquen a todas las naciones, a todo el mundo, la buena nueva del Señor. Eso que dice que vayan y cuenten lo que han visto y han oído se llama tradición. Por eso la Santa Madre Iglesia Católica no se basa solamente en la Biblia, sino se basa también en la tradición. De hecho, en los primeros siglos se predicaba a través de la tradición. Lo que los apóstoles habían visto hacer y habían oído y habían aprendido de Jesús, eso ellos hacían a la vez. Por eso en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 2, dice: cuanto me has visto hacer a mí en frente de gente, enséñales a otros a hacer lo mismo. En Filipenses 4:9. Vamos a leer rápidamente. A ver qué nos dice. Filipenses 4:9 también nos va a decir algo muy interesante en cuanto a la tradición. Busquen conmigo también, por favor. Filipenses capítulo 4, versículo 9. Bien, Filipenses 4:9 dice: pongan en práctica todo lo que han aprendido, recibido y oído de mí, todo lo que me han visto hacer, y el Dios de la paz estará con ustedes. Miren, dice, pongan en práctica todo lo que han aprendido de mí, lo que han oído de mí y lo que me han visto hacer. Eso se llama tradición. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, también nos dice que mantengamos las tradiciones de los apóstoles. Alguien podrá decir, pero hay tradiciones que Dios prohíbe, como en San Marcos capítulo 7, donde los fariseos, ellos anulaban los mandamientos de Dios para ellos mantener la tradición de hombres, la tradición de hombres. Entonces aquí no estamos hablando de la tradición de los hombres, estamos hablando de la tradición, que es lo que Jesús enseñó a sus apóstoles y lo que ellos aprendieron de Jesús, viendo y oyendo. Y a la vez ellos son enviados a transmitir ese mensaje, a llevar la buena nueva. Eso se llama tradición. La iglesia en los primeros siglos predicó a través de la tradición. De hecho, la Biblia, el Papa San Dámaso I en el año 382,
ahí había un sínodo donde el Papa San Damaso I y junto con los obispos de la iglesia, en el año 382, juntaron las cartas, las 27 cartas del Nuevo Testamento y le agregaron al Código de Alejandrina, el Antiguo Testamento, versión griega, lo cual formó la Biblia de 73 libros, y el Papa San Damaso I en el año 382 le dijo al mundo entero: esto es palabra de Dios. Fue en el tiempo del Papa San Damaso I. Y en el año 382, ahí es que la Biblia fue proclamada al mundo entero como palabra de Dios. Esto es palabra de Dios. Antes de eso, se predicaba a través de la tradición, de lo que los apóstoles habían aprendido de Jesús, habían oído. Ellos a la vez le enseñaban le proclamaban la buena nueva. Ellos y también a sus sucesores. Cómo se establecían los sucesores de los apóstoles: a través de la imposición de la mano se recibía el Espíritu Santo, y de esa manera ellos iban estableciendo sus sucesores. Muy importante. Por ejemplo, el apóstol San Pablo, cómo fue el enviado: Hechos 13, capítulo 2 y 3, cuando a él le imponen las manos, oran por él y lo envía. Entonces, de esa manera es como se transmitía el Espíritu Santo. Y de la manera como se predicaba era a través de lo que ellos habían visto hacer a Jesús, de lo que habían aprendido de Jesús. Eso lo enseñaban y lo encomendaban a otras personas. Entonces contestó pues a los mensajeros: vuelvan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos se despiertan, y una buena nueva llega a los pobres. Y dichoso aquel para quien yo no soy un motivo de escándalo. Dice el Señor: dichoso aquel para quien Jesús no es motivo de escándalo, para quien no empiece a preguntarse, a dudar de Jesús, sino simplemente creer. Porque a veces nosotros humanamente nos podemos dudar, como sucedió a San Pedro en San Mateo capítulo 14 del versículo 27 en adelante, cuando Jesús venía caminando sobre el agua. Pedro le dice: Jesús, si eres tú, permíteme que yo vaya caminando hacia ti sobre el agua. Jesús le dice: ven. Y cuando iba en camino en el agua del barca hacia Jesús, caminando sobre las aguas, él duda y se hunde. Y Jesús le dice: hombre de poca fe. Entonces aquí Jesucristo nos está diciendo que nosotros vamos a ser dichosos si nosotros confiamos plenamente en el Señor y no dudamos de su palabra, que la recibimos y la ponemos por obra. Que el Señor nos bendiga, que la bienaventurada Virgen María interceda por ustedes, por mí, por nuestras familias y por el mundo entero. Los quiero y los amo en el amor de Jesucristo. Me llamo Carlos Efrén, predicador católico. Por favor, denle compartir. Compartiendo también es una manera de evangelizar. Y también les invito para que le den suscribir al canal, para que llegue el mensaje del Señor a más personas. Un abrazo para todos. Si desean apoyarnos en este ministerio de predicación, pueden hacerlo utilizando el método seguro de PayPal. Un abrazo bien grande para todos. Les quiero y los amo en el amor de Jesucristo.